¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Excelente. Bienvenidos una vez más a este podcast conocido como Pláticas Fregonas. Y el día de hoy se encuentra conmigo un invitado muy especial. Ustedes ya saben que es una costumbre aquí en este programa el tener un invitado diferente para cada edición, para cada capítulo. Y el día de hoy se encuentra aquí con nosotros el gran Charlie García de Desde la Tercera. Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermano? Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho y también valoro este tipo de cosas porque creo que unen mucho más a la comunidad. Hace un tiempo cuando yo comencé, pues prácticamente las cosas estaban más cerradas, la gente no aceptaba que te integras a los círculos o ese tipo de cosas, pero afortunadamente en estos tiempos estamos viendo que ya la comunidad se está expandiendo y que ya prácticamente hay muchísimas colaboraciones, así que eso me agrada, así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente y pues vamos a darle. Claro, y hablando de colaboraciones, fíjate que es muy interesante que este haya sido el primer tema, pues tú ya has forjado una cierta comunidad colaborando con otro youtuber de esta comunidad de wrestling, como lo es Alan de Superkick TV. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cómo fue que surgió esta unión, esta alianza entre ustedes dos? Y pues cómo se dio primero el Superkick Podcast y después esta sección que ya se ha vuelto tan famosa como lo es Extra Wrestling. Ya sé, la verdad es que nos ha sorprendido mucho el recibimiento que ha tenido Extra Wrestling y todo lo que hemos estado haciendo. Así que pues tuvo parte por ahí del año 2016, si no mal recuerdo, cuando a mí me hacen la invitación para formar parte de un proyecto que se iba a llamar YouTube Wrestling, que como te comentaba, eran youtubers que decían, ok, necesitamos unir a la comunidad. Y nos damos cuenta de que pasaron muchos años para realmente ver algo así y en ese entonces fue la manera en la que pude conocer a Alan. Él me hizo la invitación en ese momento. Hicimos algo en ese tiempo, hicimos algunas cosas, estuvimos haciendo algunas colaboraciones, pero realmente no llegó a nada, sino lo positivo que quedó de todo eso fue precisamente la amistad con Alan. ¿Por qué? Porque en ese mismo tiempo comenzó lo que fue el Super Kick Podcast y yo estaba por ahí como invitado. En ese tiempo estábamos rolando los capítulos, una semana en su canal, una semana en el mío, pero ya después por diferentes situaciones personales, llámese el estudio, todo lo que pasaba yo en ese momento, ya no pude continuar, incluso mi canal pues ha tenido muchísimos, pues sí, o sea, decaídas por lo mismo de que no tenía el tiempo necesario que yo le quería dedicar, que en este momento lo puedo hacer porque afortunadamente todas las cosas se me han dado para hacerlo. Así que fue la manera en la que en primera nació el Super Kick Podcast. Después, sabemos, Alan lo comenzó a hacer el año pasado nuevamente, trajo otra vez esta idea, estaba otra persona, pero ya a finales de año me hizo la invitación, me dijo, ¿qué onda, Charlie? Yo sé que no estás haciendo ahorita nada de lucha libre, nada de YouTube, ¿te gustaría participar en el podcast? Y eso para mí fue como un clic de decir, realmente esto es lo que a mí me apasiona y no entiendo por qué no le he dedicado el tiempo si ahorita lo tengo. En estos momentos de la pandemia realmente tenemos el tiempo para hacer las cosas y gracias a él nuevamente fue como pude retomar todo esto y partir con lo que ha sido el podcast, que déjame decirte, incluso me costó, a pesar de que, pues sí, tengo conocimiento de lucha libre, pues duré un cierto tiempo sin estar tan de lleno en lo que era el tema, así que me costaron los primeros, y la gente Se dio por cuenta. ahí me estuvo tirando un poco de hate al principio, pero pues yo entendía eso, yo lo entendía totalmente, necesitaba otra vez empaparme de todo y ya conforme fueron pasando las semanas, pues ya la gente se acostumbró pues a mí, al cambio de la otra persona que estaba y pues así es como nace el Super Kick Podcast, que afortunadamente le ha ido de maravilla y yo estoy súper agradecido con todos los seguidores de Alan porque me han recibido de una manera muy buena y pues precisamente nace igual el Extra Wrestling. Como tú sabes, somos tres, somos yo, el otro muchacho que es el buen Guti y también Alan, y pues por ahí un día estábamos platicando, él ya tenía el nombre pero no sabía como qué meterle a esa sección y dijimos, ¿por qué no armamos una plática? O sea, que sea lucha libre, pero vamos a hacerlo más dinámico. La lucha libre no es seriedad, la lucha libre es diversión y así es como nace el Extra Wrestling, que ha sido un éxito que, como te lo repito, a mí honestamente me ha sorprendido demasiado y wow, cada día me sorprendo más de toda la gente que se sigue uniendo a esta comunidad del Extra Wrestling.
porque sí se ha armado una buena comunidad ahí. Por Sí. ahí están los llamados los 10 tuiteros, o creo que ya son 11 o 12. Entonces está bueno el cotorreo y los memes que han salido por ahí en Twitter. No, y al principio no teníamos idea de que los memes iban a cobrar una importancia tan grande. Eso surgió por ahí del tercer programa, y fue cuando la gente empezó a hacer eso. Nosotros lo compartíamos, los veíamos en el programa, nos reíamos, la pasábamos bien, y más gente fue haciendo lo mismo, a tal grado de que ahora ya tenemos memes prácticamente toda la semana. Toda la semana hay memes, y incluso hay veces en las que no puedes verlos todos porque son muchísimos, y es cuando realmente te das cuenta del lugar en el que estás en estos momentos y del valor que tienen todas esas personas, porque esas personas que han estado ahí desde el principio, ahora que comenzamos Extra Reddit, son las que han hecho absolutamente todo esto. Ellos son los que se han encargado de que esto crezca y que también sean parte. Y es uno de los objetivos que nosotros tenemos para el Extra Wrestling, que toda la gente sea parte de esto, que ellos también sean escuchados, también conocer su opinión, sus anécdotas. Eso es muy importante, que ellos también se expresen, porque a partir de ahí hay personas que también le han entrado a hacer memes, nos han dicho, es que por ustedes descargué Twitter, descargué Instagram, porque quiero ser parte de todo el cotorreo, de todo este rollo, y para nosotros es increíble, en verdad, es increíble todo eso que está haciendo toda la raza. Claro, y es que esto habla muy bien de la comunidad, no solo que han creado ustedes, sino de la comunidad del mundo de la lucha libre en general. Y es que, digo, yo ya llevo un rato metido en las redes sociales hablando de lucha libre, en páginas, en grupos y todo eso, y ha evolucionado esta comunidad. O sea, la neta ha tenido sus bajones. Ha habido momentos en los que la raza se pone muy prendida, en un mal sentido, muy zarra. Yo recuerdo esos años 2015, 2016, que eran mucho de tirar hate, y incluso un poquito más para acá también, 2017 todavía. Pero lo bueno es que poco a poquito ya nos hemos ido uniendo como comunidad. ¿Tú cómo has visto esta pues evolución, estos cambios que ha ido llevando la comunidad de lucha libre en el internet? No, totalmente. En los últimos tiempos, la comunidad, aparte de que ha crecido, se ha unido más, y se ha unido para bien. Porque sí recuerdo esos tiempos en los que, como te comentaba, había pocos creadores de contenido, y yo también iba poco a poco empezando, pero realmente los grupos que se armaban, o cada canal estaba en su rollo. O sea, hacían su contenido y listo. O sea, no se metían en otras cosas, no había colaboración ni nada. Y llegó también un punto en el que la misma comunidad se vio muy negativa, muy hostil, y empezaba a tirarse unos con otros. Eso lo vemos actualmente todavía, pero pues son cosas que no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las mismas ideas. Hay gente a la que le gusta la lucha libre actual, hay gente a la que le gusta la lucha libre de antaño, y pues ahí pueden variar las viudas del toreo. Exacto, o sea, siempre van a chocar todo eso. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la lucha libre de antaño. Me gusta muchísimo y respeto a todas las leyendas, y sé que en esos tiempos las cosas eran de una manera totalmente distinta a las de la actualidad, pero también sé que todo evoluciona, y la lucha libre tiene que evolucionar para seguir creciendo, porque te imaginas si nos estancamos en lo que veíamos a principios de los 2000, en los años 90, en los 80, la lucha libre no tendría rumbo, porque la lucha libre se convirtió, gracias a WWE principalmente, en un deporte de entretenimiento. Y obviamente es lo que tienen que ver las empresas, y tienen que centrarse también en eso. ¿Por qué? Porque es un negocio, y las empresas tienen que aprovechar todas las cosas que puedan tener, como lo pueden ser ahorita las redes sociales, la publicidad, los mismos creadores de contenido, que cada vez son más tomados en cuenta, pero todavía hay un cierto grupo de personas que no lo entiende y no lo ve de esa manera. No se trata de decir, la lucha libre de antaño es mejor que la de ahorita, o la lucha libre de ahorita es mejor que la de antaño. No, se trata de disfrutar la lucha libre. O sea, no es una pelea. Ellos mismos se crean una mala fama, lamentablemente. ¿Por qué? Por tener tan arraigado eso, cuando dices, ok, no tengo problema en que te guste la lucha libre de antes, pero sí tengo cierto problema en que vengas a criticar lo que tenemos en estos tiempos, cuando obviamente cada luchador hace su esfuerzo adaptándose a la actualidad, porque si no se adapta,
no va a lograr nada. Y todos tenemos que evolucionar, así sean los mismos luchadores, las empresas, los creadores de contenido y los mismos aficionados. Claro, y de hecho, hablando de esos aficionados que critican la lucha libre actual, por ahí en Facebook hay una página, no sé si te haya tocado ver algunas de sus publicaciones que tal cual se llama Comentarios Pendejos de la Lucha Libre Mexicana. Suben Exacto. cada cosa y hay unos que sí te dan risa, otros que te dan mucho cringe, pero en sí Sí, está totalmente. entretenido. Algo bueno le sacamos a las viudas del toreo, ¿no? Sí, exacto. O sea, tenemos esa parte en la que podemos ver todas las opiniones que existen y darnos cuenta en que, wow, o sea, no entiendo de dónde sacan para expresarse de esa manera. Creo que como aficionado a la lucha libre hay que darle una oportunidad al actual. Yo sé que la actual tampoco es que esté súper llamativa y sea espectacular, pero algo bueno le puedes encontrar. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros no es como que seamos fans totalmente de la lucha libre actual, pero tenemos nuestro punto de vista y sabemos criticar de una manera objetiva lo que estamos viendo, así como también valorar lo que se veía anteriormente. En esa página que comentas, sí hay muchas cosas que dices, wow, o sea, no tengo idea por qué son así, porque realmente a veces le tiran a cosas que ni al caso. Y un tema muy criticado recientemente fue lo de Bad Bunny, que estuvo en WWE, Claro. que los aficionados a la lucha libre clásica criticaron muchísimo eso, incluso luchadores lo criticaron, pero vuelvo a lo mismo, este deporte no deja de ser un negocio. Y obviamente WWE tenía que hacer algo para poder vender el evento y más porque era el evento que iba a regresar al público. Aparte de que ya si lo analizas todo, él no hizo un mal trabajo. Él estuvo casi todas las semanas, estuvo metido en su rivalidad, tuvo sus spots, tuvo sus segmentos, no se vio mal en la lucha. O sea, no tenemos que criticarle nada a un fanático que cumplió su sueño, porque así lo veo yo. Es un fanático que cumplió su sueño. ¿Por qué tienes que criticar a una persona que tenía ese objetivo de vida quizá de estar en un ring de WWE porque le apasiona? ¿Por qué hay que criticarlo? Al contrario, qué chido. ¿Por qué? Porque esa persona podríamos ser nosotros, cualquiera de nosotros, en algunos años. Imagínate si cualquiera de nosotros llegáramos a pisar un ring de WWE, llegáramos a estar en un WrestleMania por cualquier causa del destino, sería un sueño. Y obviamente seríamos súper criticados, pero estamos cumpliendo un sueño. Claro, y, o sea, siendo sinceros, Bad Bunny, la neta, se rifó en WrestleMania e incluso hizo un mejor trabajo que muchísimos otros luchadores que son luchadores y que estuvieron en ese evento. O sea, podemos comparar, no, por ejemplo, incluso Bad Bunny, creo yo, hizo un mejor trabajo que Randy Orton en esta WrestleMania. Se vio mejor él que el mismo Randy Orton, por Es que poner aquí un el ejemplo. detalle, es que el detalle está en cómo se organizaron las cosas, en cómo vendías cada una de De las las luchas. luchas. Obviamente, Bad Bunny no tiene los conocimientos que todas las superestrellas. Un, es algo abismal, o sea, no. Él entrenó para hacer lo que tenía que hacer en WrestleMania y lo hizo. El problema fue en cómo se desarrollaron los demás combates, porque hablas tú la parte de Randy Orton prácticamente no hizo nada. Y de Exacto. una manera muy sencilla se llevó la victoria. Y aquí no estamos criticando la calidad que tenga Randy Orton. Sabemos quién es Randy Orton. El detalle está en que qué lástima que Bad Bunny se vio mejor que tú, totalmente por una decisión creativa. Nadie entiende por qué tomaron ese tipo de decisiones, por qué decidieron hacer esa lucha en donde The Fiend debió llevarse la victoria para así impulsar a su personaje y no enterrarlo como lo hicieron el año pasado con Goldberg. Así que en este caso vemos esas comparaciones que comenta Randy Orton, Bad Bunny. Bad Bunny nos entregó algo que estamos recordando y que vamos a recordar. Randy Orton nos entregó algo que honestamente ahí se va a quedar. Sí, y la verdad aquí creo que también tiene mucho que ver el papel que tuvieron tanto The Miz y John Morrison en ese combate, Sí, sí, porque sí. ellos dos fueron profesionales completamente, supieron cómo pues hacer que Bad Bunny se viera bien y también obviamente la participación de Damian Priest tuvo algo que ver ahí. Si hubiera sido una lucha como se había anunciado desde un inicio, que era Bad Bunny contra The Miz en un combate de 1 contra 1, pues hubiera estado también interesante ver cuál hubiera sido el resultado, lo que hubieran entregado en WrestleMania.
Sí, exacto. Al principio teníamos esa situación porque se manejó que iba a ser lucha de parejas, después mano a mano, después volvimos a tener una lucha de parejas, pero sí, el Miz y John Morrison hicieron un trabajo excelente para hacer que se viera, para que se viera bien, porque incluso yo lo que me esperaba previo a la lucha era que Damian Priest llevara el peso del combate y que fuera el que más estuviera ahí. Obviamente sabía que Bad Bunny se iba a terminar llevando la victoria como tal él, pero a final de cuentas no creí que iba a tener el tiempo en ring que tuvo. Tuvo muchísimo tiempo y eso me sorprendió demasiado, porque lo vimos más que al mismo Damian Priest. Y eso yo creo que nadie se lo esperaba. Y eso te habla, pues sí, del profesionalismo con el que se tomó esta misma lucha para WrestleMania, caso totalmente contrario a todas las demás estrellas de cualquier lugar, ya sea de cine, de televisión, de la música, que han estado en WWE. Creo que ha sido el único que realmente se ha metido al 100% en lo que tenía que hacer en WrestleMania y valorando lo que es un evento como WrestleMania. Lo repito, sí fue muy criticado y sí, o sea, la gente también tiene su derecho a criticar ese tipo de situaciones, pero a final de cuentas, si lo ves desde el punto de vista de un fanático que le gustaría estar haciendo eso, es como, wow, o sea, qué increíble que lo pudiste lograr. No hay comparación con ninguna superestrella. Sé que hay superestrellas que se pudieron haber enojado por lo mismo, pero a final de cuentas, Bad Bunny lo que tenía que hacer, lo hizo y lo hizo muy bien. Claro. Y de hecho, yo no sé si podemos decir que es la única celebridad invitada que se haya metido del todo en su papel. A lo mejor en WWE tal vez, porque si recuerdas, hace unos 2 años en el evento All In vimos a Stephen Amell, que también tuvo su lucha en WWE en 2015 en SummerSlam. También no lo hizo para nada mal y sí, tal vez si Stephen Amell sí hubiera querido dedicarse al wrestling, hubiera logrado algo significativo también. Entre una buena lucha contra Christopher Daniels en ese evento de All In y también logró sacar un buen combate en SummerSlam, creo que fue ante Cody Rhodes, Stardust Sí, creo que y sí. Bad News Barrett. Sí, exacto. Y es que ese tipo de personas son las que tienes que valorar lo que están haciendo ahí, porque subirte a un ring no es cosa sencilla. Es algo complicado y la verdad es que no me dejarán mentir. Subirte a un cuadrilátero es algo de mucho respeto y más para personas que somos aficionados. Entendemos ese respeto que se le tiene que dar al cuadrilátero. Pero cuando te vas a subir con un sentido y realmente con un objetivo, estás haciendo las cosas a la perfección. Lo vemos en estos casos que comentas, son personas que sí decidieron meterse en todo eso. El mismo Bad Bunny, como lo repito, estuvo desde el principio, desde el Royal Rumble hasta WrestleMania, prácticamente creo que solo faltó a 2 Raw, solamente eso, pero estuvo casi en todos y se está empapando de todo, de toda la vibra de WWE, se está empapando de todo lo que hacen, de todo lo que hay detrás de cámaras, y eso es algo que se me hizo muy cool de su parte, porque siendo una estrella, bien pudo decir, ok, participo en Royal Rumble, aparezco en el Raw después de Royal Rumble, después aparezco otras 2 veces en Raw y salgo en WrestleMania. ¿Qué les parece? Y la WWE le hubiera dicho que sí, totalmente, pero Claro. no, al contrario, él tomó la decisión de estar presente cada semana, cosa que hizo que Bad las Bunny cosas hubiera dicho, salieran si Brock mejor. Lesnar lo hizo, ¿por qué yo no? Exacto, o sea, y ahí te das cuenta de eso. Él quería disfrutar el momento y es lo que más, en lo que más hago hincapié, porque sí vemos a muchas superestrellas que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más en algunas fechas. Y eso también te causa un conflicto en distintas opiniones. Aquí, pues, esa parte creo que estuvo muy bien. Claro, Bad Bunny, la verdad, se llevó el respeto de toda la afición en esta edición de WrestleMania. Pero ahora, Charlie, vamos otra vez a regresarnos a ti. Me gustaría saber, vámonos al inicio de Charlie García como creador de contenido en Internet. ¿Por qué quisiste comenzar a hacer videos de lucha libre? Bueno, pues todo parte en 2015. Yo estaba en la universidad, no recuerdo el semestre en el que estaba. Yo estudié Mercadotecnia y Ciencias de la Comunicación. Y pues a mí siempre me ha gustado la lucha libre desde niño. Yo crecí viendo AAA, crecí viendo el Consejo Mundial, viendo WWE, viendo muchísimo contenido de lucha libre y de wrestling.
Y pues en la universidad, muchos trabajos que me pedían, como tenía que ver con mercadotecnia, con comunicación, yo los hacía enfocados a la lucha libre. Así que ahí como que me fue surgiendo la espinita de por qué no hacer algo. Y todo comenzó con una página de Facebook que se encargaba de publicar noticias, se encargaba de publicar resultados de la lucha libre, artículos, etcétera. Me acuerdo que por ese entonces también estaba la página de Super Kick TV, pero en ese entonces todavía Alan no tenía el canal, sino que también era solamente una página. Así que, pues así comencé de esa manera. Y ya después dije, ¿por qué no hacer un canal? Creo que podría salir algo cool y fue como tomé la decisión de hacerlo, pero todo a raíz de esa página que un día me dio la loquera, no sé por qué, y terminé borrándola. Yo, como te menciono, tuve muchos momentos en los que dije, hasta aquí, ya no quiero hacer esto porque no tengo el tiempo, me tengo que dedicar a otras cosas. Y en un cierto momento estuve a punto incluso de borrar el canal, cosa que ahorita hubiera sido un desastre completamente porque se hubiera ido mucho trabajo. Yo sé que me fui y regresé muchas veces, pero al final de cuentas le inviertes tiempo de algo que realmente te gusta. Así que de esa manera es como nace Desde la Tercera. Mis primeros videos pues todos los pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube. He pensado en borrar varios, incluso he borrado varios que pues por reclamos de derechos de autor, etcétera, pues lo normal que tienes que hacer o que consideré yo que tenía que hacer, pero los primeros dos ahí están todavía en el canal porque me agrada ver ese crecimiento que he tenido en cada etapa en la que he estado yendo y volviendo, porque cada vez regresaba con algo nuevo. Ahí se ve mi transición de tener una cámara que grababa en una resolución muy baja, no me acuerdo en cuánto grababa, pero estaba en un formato de cuadrado. Y así empecé, y así fueron los primeros videos, con una camarita Canon azul que no te ofrecía mucho ni en cuanto a micrófono ni nada. Incluso mi tripié era una silla con varios libros. Ese era mi El tripié. tripié Y de ahí todos al empezar, no te sí, preocupes. totalmente. Y ahí es donde también le puedes decir a la gente, saliendo un poco del tema, hay gente que piensa que para hacer contenido tiene que tener una cámara espectacular de 25,000 pesos, tiene que tener un tripié, tiene que tener un micrófono de 2,000, 3,000 pesos. Y la verdad es que no. Ahorita tienes tu celular, tienes tus audífonos, tus manos libres y con eso puedes hacer absolutamente todo. Hemos visto muchos canales crecer con ese mismo formato y ya después van creciendo. Pero eso mismo me pasó a mí y me gusta ver ese cambio que he podido estar dando al hacer esa transición a una cámara de mayor calidad, a un micrófono de mejor calidad, a ya tener iluminación, incluso yo mismo a la hora de expresarme. Así que es por eso que mantengo todo eso para estar viendo esa transición y me da gusto hoy en día ver todo lo que he hecho y también todo lo que puedo hacer ahora que ya tengo el tiempo y que ya tengo también la visión de a dónde quiero llegar con Desde la Tercera, porque yo mucho tiempo, como te lo menciono, pensé en dejarlo, pero a final de cuentas nunca lo hacía porque yo sabía que era algo que realmente quería. Así que, pues, esa es como que la pequeña historia del canal y lo que ha ido pasando a lo largo de este tiempo. Pero, pues sí, nació a raíz de una página de Facebook que ya no existe, pero ahí nació. Claro, y pues hemos visto cómo, lo platicamos un poquito al inicio del podcast, hemos visto mucho cómo ahora las empresas, incluso WWE, toma en cuenta a los creadores de contenido. Incluso Alan ya llegó a aparecer en el propio canal de la WWE, lo cual es algo impresionante y te vuela la cabeza. En tu caso particular, ¿qué puertas se te han abierto gracias a crear contenido en Internet? Pues, ¿qué puertas se me han abierto a raíz de esto? Pues en primera, yo creo que el conocer a Alan ha sido algo muy cool, porque él honestamente me ha apoyado muchísimo en cuanto a consejos, en cuanto a recomendaciones, y es algo que yo pues le voy a estar agradecido desde el principio, porque como te comento, de las personas que estábamos en ese entonces con el que pude mantener una amistad fue con él, y aunque hubo un largo tiempo en el que perdimos totalmente el contacto, nos damos cuenta de que ahorita estamos como si ni siquiera hubiera pasado ese tiempo. Así que yo a él es a una persona a la que le agradezco mucho todo eso y creo que
El haber entrado ahora en el podcast también es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a seguir creciendo y también a seguir formándome yo en cuanto a mi expresión, en cuanto a mi conocimiento, etcétera. Creo que eso sería lo principal. De otra manera, también pues he tenido la oportunidad de estar en una promotora aquí en mi ciudad, en San Luis Potosí, como lo hemos comentado, Gladiadores Independientes. Es una promotora, pues sí, independiente que ha hecho pues cosas interesantes y donde hemos podido mostrar lo que sabemos, porque nos gusta experimentar, nos gusta darle al público lo que realmente se merece, darle algo totalmente diferente, hacer spots, hacer historias, crear los intros, todo. Y eso también nace a raíz del canal, porque si no tuviera el canal, no hubiera tenido tal vez esa confianza para llegar a ese punto exacto en el que puedo ser parte de Gladiadores Independientes, y esa es otra puerta que se ha abierto gracias a Desde la Tercera, y que también pues estoy súper agradecido con el promotor por todo el apoyo que nos ha dado, y pues próximamente también vienen cosas ahí con Gladiadores Independientes. Y ya en cuestión de creación de contenido, pues para las personas que lo sepan, para las personas que no lo sepan, tengo otro canal en donde hago reacciones a Chile, de distintas cosas, música, cultura, gastronomía, tradiciones, ciudades, etcétera, porque me gusta mucho el país. Y eso comenzó ahora con el tema de la pandemia, que tenía mucho tiempo, dije, quiero hacer algo, quiero, no sé, o sea, experimentar otras cosas, lo empecé a hacer, y ahí también se me han abierto distintas puertas, con el hecho de conocer gente, de poder entrevistar a distintas personas. De hecho, recientemente una banda a la cual había reaccionado y que yo soy admirador desde que la escuché por primera vez, me hizo la invitación para hacer la reacción de un video que iban a estrenar, y también tuve la oportunidad de platicar con el vocalista de la banda por ahí en una transmisión en Instagram. Así que son ese tipo de cosas que te dicen, estoy en el lugar correcto y por nada del mundo tengo que parar, porque ya cuando logras este tipo de cosas, sabes que el camino es hacia adelante, no hay manera en la que retrocedas. Si retrocedes, todo es gracias a lo que tú puedas decidir, y no creo que tú quieras que eso pase, no quiero que quieras retroceder, al contrario, tienes que ir siempre para adelante y darte cuenta de que así como han llegado estas oportunidades, pueden llegar muchas más que van a ir creciendo y que pueden ser aún mejores, y al final de cuentas estás haciendo algo que te gusta, y eso pues es súper valioso. Claro. Hablando ahí de este canal que tienes dedicado a Chile, está muy interesante cómo puedes combinar tanto este gusto por el país como tu gusto por la lucha libre. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? No sé, hace unos 2 o 3 años, si no me equivoco, Hugo Sabinovich estuvo muy metido en Chile, trabajando con una promoción de nombre Wrestling Superstar, con la cual llevaron a Jeff Hardy, llevaron a los Young Bucks, llevaron a Kenny Omega, llevaban luchadores que te quedabas, se te abría la boca de ver esas carteleras de primer impresionantes. Nivel. Exacto, llevaron a Rey Mysterio, a Bobby Lashley, a Rob Van Dam, que ahorita ya es Hall of Famer, y también han salido talentos muy interesantes de Chile, particularmente me acuerdo mucho de Alejandro Sáez, que estuvo en el Cruiserweight Classic ahí en el 2016. También estaría interesante ver eso, ver a lo mejor una entrevista tanto para combinar esto de la lucha libre como tu amor por el país con Alejandro Sáez. Sí, totalmente. Y créeme que sí lo he pensado, y tengo pendiente todo ese tipo de situaciones. En primera, el tener un acercamiento mayor a la lucha libre chilena, porque sí he visto algunas cosas, pero todavía no me meto de lleno, y creo que el día en el que decida hacerlo, voy a poder complementar ambas cosas a la perfección. ¿Por qué? Porque sí, como lo comento, le tengo un gran cariño al país y a todas las personas que he conocido, que me han pues abierto las puertas de una manera increíble y que jamás imaginé. Y todo eso, el poder complementarlo también con Desde la Tercera, sería espectacular.
¿Por qué? Porque puedo hacer una reacción a lucha libre chilena, porque también a mis seguidores de Chile puedo llevarles algún video de estando en alguna función de lucha libre en México, el cómo se vive, el color, todo ese tipo de cosas que tradicionalmente no puedes ver en esas partes de Sudamérica. Así que me encantaría también tener ese contacto con algún luchador o algunos luchadores que sean de allá para poder platicar en primera en cómo es la lucha libre en Chile, cómo ellos la describirían, cómo ven la lucha libre en México, cuáles son los objetivos que puede tener un luchador chileno, las oportunidades o las facilidades que puedas tener para crecer. Todo ese tipo de cosas creo que estarían muy interesantes. Claro, sí estaría muy interesante esa comparación entre la lucha libre chilena y la lucha libre mexicana, y entre otras cosas, la comida, la cultura, los colores, el cómo es pues la vida normal, e incluso la política también podría entrar ahí en esas comparaciones, las diferencias entre la política chilena y la política mexicana. Entonces va a estar interesante ver todo eso y ver cómo logras combinar estas dos pasiones en un futuro. Ahora, Charlie, vámonos a otros temas. Yo ahorita estoy trabajando en un video en relación a las mejores contrataciones que la WWE ha hecho en toda la historia. Y aquí voy a aclarar un punto, porque yo sé que contratación pues es todo. Cualquier luchador que ellos firmen es una contratación. Ajá. Pero yo lo hago muy en el plan de, ok, un luchador que ya tenía un nombre en algún otro lado y lo trajeron. Para mí, algo que ellos crearon, sea John Cena, sea Randy Orton, sea Batista, sea Brock Lesnar, que prácticamente surgieron ahí en WWE, no cuentan dentro de esta categoría. Pero hay otros luchadores, obviamente que sí, más recientes: Nakamura, Bobby Roode, Samoa Joe. Eso es lo que yo pongo en este nombre o en este título de contratación. Entonces, Charlie, ¿tú cuál crees que sea la mejor contratación que la WWE, que el señor Vince McMahon haya podido hacer en sus años al mando de esta compañía? Yo creo que sí me iría por alguien que llegó en épocas recientes, y es el caso de AJ Styles, porque AJ Styles cuando llega a WWE prácticamente a nivel mundial ya está consagrado. O sea, él ya venía con un nombre impresionante, ya venía con una historia y con una carrera que había hecho de todo. Lo habíamos visto en TNA, donde fue una de las caras iniciales de la empresa y le pudo levantar durante un tiempo a la TNA. Después lo vimos también en Ring of Honor, lo vimos en New Japan. Así que él prácticamente lo único que le faltaba a su carrera era llegar a WWE y triunfar. Y llegó a WWE y triunfó. Realmente triunfó en WWE. Lo vimos en WrestleMania. A pesar de que a mí no me gustó la lucha ni cómo se desarrollan las cosas, AJ Styles es campeón Grand Slam. Y eso es algo que vale la pena mencionar, porque llegó prácticamente a hacer de todo. ¿Por qué? Porque él ya venía con un nombre impresionante detrás. No iban a traerlo para que estuviera en NXT, sin demeritar claramente a los de NXT, porque en su mayoría de veces NXT hace mejor las cosas que el mismo roster principal. Pero él tenía todo para llegar al roster principal, para enfrentarse a los luchadores que estaban en el main event. ¿Le faltan algunos logros? Sí, me encantaría ver que ganara el Royal Rumble. En este punto de la vida se me hace un poco complicado que lo pueda llegar a ganar, pero nunca digas nunca, y sería espectacular que lo hiciera. Así que por todo lo que ha hecho en WWE y por lo que ya venía haciendo detrás, creo que la mejor contratación sin duda alguna es AJ Styles. Fíjate que sí, obviamente AJ Styles entra en ese top de las mejores contrataciones, pero yo me voy a lo mejor por un luchador que sí ya tenía cierto nombre, a lo mejor no tanto como el de AJ Styles, pero lo considero una mejor contratación por lo que le ha aportado a la empresa, ya que no solo ha sido algo dentro del ring, algo dentro de enfrente de las cámaras, sino que ha logrado dar su aporte atrás, en bastidores, incluso dando ideas, aportando conceptos que hasta la fecha se siguen utilizando, y es Chris Jericho. Yo considero a Chris Jericho la mejor contratación que la WWE haya podido hacer, porque es como tú lo dijiste, al igual que ella, es campeón Grand Slam, fue main event de WrestleMania en su momento, y de hecho fue campeón Grand Slam en los dos formatos, en el formato antiguo, que era con el campeonato europeo y el hardcore, y en el formato actual. Y también
pues como te mencionaba, hizo sus aportes tras bastidores, entre ellos el que yo creo que es el más importante, pues es la creación de la lucha Money in the Bank, el concepto del Money in the Bank, que hasta la fecha es algo que se sigue viendo, y Chris Jericho pues, es una inspiración para muchísimos luchadores, y en su momento Sí, fue un líder del vestuario. sí, totalmente. Chris Jericho hizo una carrera en WWE espectacular, a tal grado de que incluso actualmente estando en la empresa competencia, pudo estar en el podcast de Stone Cold. Es algo que nos sorprendió a todos cuando vimos la noticia. A mí, como fiel seguidor y aficionado a Chris Jericho, te lo digo, a mí me sorprendió y me dio muchísimo gusto ver la posición que él tiene dentro del mundo de la lucha libre. Él no es un luchador cualquiera. Él es uno de los líderes dentro de la industria y claro que tuvo logros importantes, tuvo buenos combates, hay cosas que se recuerdan mucho de Chris Jericho y es un claro futuro miembro del Salón de la Fama, de eso no hay ninguna duda, pero pues sí, yo creo que en cuestión de la misma contratación, cuando Jericho llega de WCW a WWE, aún no tenía tanto camino recorrido dentro de la industria. Obviamente tenía su carrera, pero no tenía tanto camino recorrido como el mismo que tenía AJ Styles. Chris Jericho sí aportó más estando dentro de WWE y lo que hizo pues se sigue recordando a la fecha y lo hablamos, el mismo Money in the Bank, pero sí creo que si nos vamos a esas contrataciones que tú decías, wow, esto va a ser espectacular, esto no me imagino, sí, por eso me fui más por el lado de AJ Styles, por esa parte de la historia detrás, de que nunca pensabas verlo y de que el día que fue una realidad sabías que iba a ser para convertirse en una estrella totalmente de la empresa. Sí, claro, entiendo perfectamente el punto. Y hay otro luchador que también llegó ya pues teniendo un campeonato mundial de una empresa relevante en su vitrina, como lo es el Big Show. El Big Show llega a la WWE, si no me equivoco, en 1998 o en el 99, no recuerdo, pero llegó ya con trayectoria, había derrotado a Hulk Hogan por el campeonato de la WCW, el campeonato mundial de peso completo en su debut. Entonces también el Big Show creo que puede entrar en ese top. Otro que yo metería es Rey Mysterio, y por ahí hay Sí. más luchadores que ya llegaron con un nombre. Incluso me atrevería a decir que la misma Ronda Rousey podría colarse en el título o en este top de las mejores contrataciones que la WWE haya podido realizar. Sí, es que en ese caso de Ronda Rousey, sí pienso que pues obviamente es más encaminado a la parte del entretenimiento, es algo que obviamente para el negocio le es bueno, le es positivo, y ella sí vino a aportarle cosas importantes, incluso en la reciente lista de las 50 superestrellas femeninas más destacadas de toda la historia, ella tiene una gran posición ¿En qué lugar de esa está? Porque lista. no recuerdo el No me top acuerdo tampoco en qué lugar está, pero sí sé que está en un lugar que alto. dices, wow, o sea, está en un lugar importante detrás de más superestrellas que tuvieron una carrera más larga dentro de WWE, que quizá pudieron haber tenido algún logro mayor. Y eso sí fue muy positivo en cuanto a la contratación, porque los ojos de otra disciplina como la fue UFC y personas incluso externas voltearon a ver WWE. Y eso obviamente siempre le va a convenir más a la empresa y es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Claro. Y pues yo creo, sinceramente, obviamente no quiero demeritar el trabajo de todo el roster femenino de la WWE, que todo lo que las luchadoras habían trabajado hasta el momento del debut de Ronda Rousey, porque no lo podemos negar desde NXT, desde que estaban ahí las Four Horsewomen, y creo que particularmente desde ese Iron Man match entre Sasha Banks y Bayley, pues la percepción hacia el wrestling femenino en la WWE cambió completamente y se fue por otro rumbo. Pero sí creo que la llegada de Ronda Rousey fue ese detonante para que ya tanto el resto de fanáticos como lo que quedaba de la empresa comenzaran a ver al wrestling femenino no nada más como algo serio, sino como una fuente de ingresos buena, como algo significativo, pues. Y creo que si algo por ahí, no me animo a decirlo del todo, pero si Ronda Rousey no hubiera llegado a la WWE, probablemente hubiéramos tardado un poco más en ver el primer main event femenino en WrestleMania. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que sí hubiera estado
un poco más tardado llegar a ese punto, que claramente es un logro histórico y se comentó muchísimo esa situación, porque sí, a raíz de todo eso, de toda esa generación de luchadoras, de ese mismo hecho en WrestleMania 35, la lucha libre femenil cobró importancia no simplemente en WWE, sino a nivel internacional. Y lo pudimos ver en más empresas, en donde ya le están dando mayores oportunidades a las mujeres, las están colocando en mejores posiciones de la cartelera, les están dando luchas significativas, momentos importantes, les están dando el tiempo necesario para cada uno de sus combates, porque ahora que iniciamos la sección de la retro review, estuvimos viendo algunas luchas femeniles que han estado ahí y te das cuenta que anteriormente las luchas femeniles eran completamente intrascendentes y se les trataba muy mal a las luchadoras. Eran luchas de 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos. Ya las que estuvieran mayores era un caso sorprendente, pero afortunadamente en la actualidad ya se dejó de ver a la luchadora como se le veía en la actualidad y ahora sí se le ve 100% por su lado profesional. Y sí, Ronda Rousey, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch fueron las que pudieron lograr eso. Y la verdad es un gusto verlas en el ring. A veces tengan buenas luchas, malas luchas, pero es un gusto verlas en el ring porque son las luchadoras que han llegado para partírsela completamente por lo que es la división. Una división que en estos momentos sí se ve un poco manchada por muchas cosas, está estancadísima de cierta manera, pero sabemos que en NXT vienen luchadoras que van a arrasar completamente si se les da la oportunidad que realmente se merecen al llegar al main roster. Claro, y ya estamos viendo algo por ahí con Bianca Belair y con Rhea Ripley. Ellas pueden ser las que saquen de ese hoyo a la división femenina, porque siendo sinceros, como que se fue Ronda Rousey, se fue Becky Lynch y la WWE ya no supo muy bien por dónde llevar la cosa. Se fueron las dos estrellas y como que se quedaron, porque aparte en ese momento habían mandado a Charlotte a NXT otra vez, le habían dado su segundo reinado con el campeonato y pues aparte mandas a tu tercera estrella más importante de regreso al territorio de desarrollo. Entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Pues ya se te fue Ronda Rousey y se te fue Becky Lynch. ¿Cómo vas a manejar las cosas? Sí, exacto. No supieron qué hacer en ese momento y lamentable porque obviamente ningún luchador es para siempre. En algún momento algún luchador te puede dar la noticia, ¿sabes qué? Me quiero retirar, quiero dedicarme a otras cosas, o se pueden retirar, o pueden ocurrir las mismas lesiones que te puedan alejar algún tiempo, y la W tiene que estar preparado para sacar a las nuevas estrellas. Y en ese lapso en el que se va Ronda Rousey, ya no está Becky Lynch por diferentes situaciones, obviamente las cosas empiezan a ser súper repetitivas. Y es ahí cuando entramos a lo que es el tema de la pandemia, en donde incluso vemos que Asuka, una luchadora buena, una luchadora importante, tuvo un pésimo reinado. Y es ¿Defendía el porque no campeonato supieron... desde cuándo? ¿Desde Sí, septiembre? Una cosa así. no, incluso creo que hasta antes, porque había ganado el Money in the Bank. O sea, el Money in the Bank fue previamente, me parece. Sí, 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 Así pero que... no defendió Ajá. el título, no tuvo una defensa titular Oh, ya desde entendí. septiembre. Se me hace que su última defensa fue contra Zelina Vega y desde ahí ya el campeonato quedó en el aire. Pues haz de cuenta que lo traía de adorno nomás. No, y es que nunca, o sea, empezó este año, este 2021, y parecía que no teníamos campeona femenil. Aparte de que los resultados que se daban eran resultados pésimos para ella, porque incluso llegó a perder, llegó a recibir los conteos, y era como de, ya, por favor, tiene que perder el campeonato. Ya, Asuka tiene que hacer algo diferente, tiene que renovarse. Incluso yo pensaría en darle un descanso, porque también lo merece. Es de los luchadores, de las luchadoras que se puso la playera durante el tema más fuerte de la pandemia. Y obviamente hacer eso te trae una carga física, una carga de estrés muy grande, que yo sí pensaría en darle un descanso a Asuka, que se renueve, que vuelva con un aire distinto, para que podamos tener esa transición en la que incluyamos a otras luchadoras que vengan de NXT o a las mismas Rhea Ripley, a la misma Bianca Belair, para que se vayan posicionando y que regrese ya cuando estén posicionadas, para que se vea todo de una mejor manera, para que haya credibilidad.
en un porcentaje total. También espero muchísimo el regreso de Becky Lynch. Creo que hace muchísima falta, y mayor aún en Raw. Hace muchísima falta en Raw. Les guste o no les guste su personaje o lo que proyecta, creo que es una luchadora que te puede entregar cosas muy interesantes, buenas rivalidades y sobre todo momentos importantes por el campeonato, para no tener cosas como la que habíamos visto anteriormente en semanas o meses pasados. Porque incluso si analizamos la lucha de WrestleMania, Asuka contra Rhea Ripley no fue para nada lo que se esperaba. No, sí, decepcionó por completo. Yo traía una expectativa muy grande porque Asuka puede que su personaje no sea el mejor y que ya hasta cierto punto se haya convertido en algo castroso, pero pues su talento en el ring sigue siendo innegable, sigue siendo una de las mejores luchadoras del roster arriba del ring, y Rhea Ripley también entra en ese grupo de las mejores luchadoras. Entregó un gran combate, un combate que a mí personalmente me gustó mucho el año pasado en WrestleMania 36 contra Charlotte Flair, y pues las expectativas de lo que podía hacer Rhea Ripley ahora en un WrestleMania con público pues estaban muy altas, y desafortunadamente no pudo ser esa lucha que la mayoría de los fanáticos estábamos esperando. Y con esto que tú decías del descanso, no es solamente un descanso para Asuka para que ella se renueve, es un descanso para el fanático de la misma Asuka, porque una vez en una entrevista, el mismo Undertaker, líder del vestuario y líder moral de la WWE, dijo que si tú sentías que tu personaje ya no estaba funcionando, que tu personaje ya era algo tedioso, los fanáticos lo habían sentido 6 meses antes. Entonces creo que sí es necesario ese descansito, tanto para Asuka como para los fanáticos, para que ya cuando regrese vuelva con todo, y pues nosotros también tengamos otra vez ese hype y pues la extrañemos un poquito, extrañemos el ver a Asuka en la programación, y ya que regrese con el apoyo de los fanáticos y pues con todas las fuerzas, con todas las ganas, y a lo mejor con un personaje un tanto diferente y un tanto renovado. Sí, exactamente. Y creo que es la misma situación de cierta manera que pasa con Becky Lynch, porque Becky Lynch antes de irse tenía tanto aficionados positivos como aficionados negativos. Y obviamente ya ocurrió toda esa situación de su embarazo, y creo que el momento en el que ella regrese va a ser con una ovación espectacular, porque se le extraña. Es una luchadora querida en WWE. Y obviamente creo que la empresa se está esperando a que haya público para poder hacer eso, porque la reacción de cuando ella regrese va a ser súper importante y va a ser algo muy, muy positivo, tomando en cuenta que sí se fue con algunas cosas negativas. Así que esto mismo puede ocurrir con Asuka, que ella ahorita sí necesitamos un descanso, ya es necesario totalmente. Nadie niega su calidad, como lo comentaste tú, pero sí necesitamos olvidarnos un poco de todo lo que ha ocurrido en este tiempo para retomar las cosas en un mejor momento, ya cuando esté Becky Lynch de regreso, cuando esté posicionada una Bianca Belair en SmackDown, una Rhea Ripley en Raw, y las cosas se hagan de una magnitud mayor, ya enfrentando a todo, porque eso claramente le va a ayudar mucho a la división femenil, que actualmente sí, en mayor parte por la división en parejas, está estancadísima. Sí, la verdad, la división en parejas femenil, ya un poquito, viéndolo en retrospectiva, porque ya tiene casi 3 años, sí se siente un poquito de más, y como que sí afecta un poco Sí. mucho lo que es el plano principal o los campeonatos individuales de mujeres, sí como que termina dándoles cierto golpe a esta división en parejas. Sí, totalmente. Y lo hemos visto ya durante muchos meses. Para mí es tediosísimo ver a Nia Jax y a Shayna Baszler. Ya, o sea, me cansa. No entiendo el protagonismo que le dan. No lo entiendo, honestamente. Son las campeonas, sí lo son, pero debieron perder el título hace tiempo. Para mí lo hubieran perdido en WrestleMania. Me hubiese gustado que Tamina y Natalia se llevaran la victoria para ver qué nos podían ofrecer. Hubiera sido algo diferente, pero no lo tuvimos de esa manera. Siguen siendo campeonas y no sé honestamente para cuándo puedan perderlo. Quizá ahora con toda esta historia que están manejando pueda hacer que nos encaminemos a ese momento, pero también qué tal si no. ¿Qué tal si seguimos viéndolas como campeonas? Vamos a tener segmentos repetitivos, segmentos que más que nada son caricaturescos y que realmente a nadie le importan. Y eso es lamentable por la buena construcción que estaba teniendo la división femenil.
que pensamos en algún momento que ya estaba en lo alto, que ya estaba sólida, y después nos dimos cuenta que realmente no es así, que aún hacen falta cosas que trabajar para generar a las nuevas estrellas, que pues sí ya estamos viendo de cierta manera en tiempos recientes, pero aún falta tiempo para darnos cuenta que Bianca Belair o Rhea Ripley ya son una realidad completamente. Creo que todavía no estamos en ese punto de comentarlo, porque yo creo que hay que esperar a que pierdan el título, y cuando pierdan ese título se podrá hacer la retroalimentación de ver cómo fue su reinado, de ver cómo fue esa primera oportunidad que le dieron para saber qué es lo que nos puede esperar a futuro con ellas. Claro, y es que en muchas ocasiones el haber sido campeón, campeón mundial, campeón de la división, no te asegura el quedarte en el estrellato, y lo hemos visto en muchas ocasiones, siendo yo creo el ejemplo perfecto de todo esto, Bray Wyatt y Jinder Mahal, dos luchadores que en su momento fueron campeones y que después de eso pasaron mucho tiempo en la nada, olvidados completamente. Bray Wyatt ya ahorita pues se renovó, cambió completamente su papel y nuevamente está en los planos estelares, pero pues Jinder Mahal, que por cierto un luchador que nunca tuvo por qué haber ganado el campeonato en primer lugar, pero pues bueno, volvió a donde tenía que estar. Sí, exacto. Y eso es una lástima en la parte principal de Bray Wyatt, porque a él se le dieron las oportunidades, pero nunca se supo aprovechar bien lo que él era. Creo que la empresa no ha entendido todavía el potencial que tiene su personaje o lo que te puede aportar dentro de la empresa, porque no lo han sabido hacer. Y lo vimos cuando perdió el título contra Goldberg, después gana el título de nuevo a Braun Strowman, pero a la semana casi lo pierde contra Roman Reigns, y ahora lo vemos perder contra Randy Orton. Es como de, bueno, o sea, ¿cuándo va a tener realmente ese momento que merece? ¿Cuándo va a estar en verdad en lo más alto de la empresa? Para mí ahora con el personaje de The Fiend es un luchador que no necesita para nada el campeonato, él solo puede ir haciendo una historia, no hay comparación ninguna, pero podría ser algo como lo que ocurría con el Undertaker, algo con una historia que a veces era un poco más aparte, que se manejaba con otras historias, que lo encaminabas a WrestleMania o a distintos eventos principales. Creo que eso se podría manejar de mejor manera para así aprovecharlo, porque si no, también va a ser un luchador que en menos de lo que esperamos va a estar saliendo de la empresa. Claro, y volvemos a lo que pasó en su lucha contra Randy Orton en WrestleMania 37, y es que fue un final que nos dejó con muchísimas dudas y Sí. que la verdad pudieron construir para algo bueno, pudo terminar siendo algo interesante. Me tocó por ahí leer algunas teorías en internet, algunos decían que el The Fiend que estábamos viendo en WrestleMania no era el verdadero The Fiend y por eso Alexa hizo lo que hizo. Otros decían que se trataba de Aleister Black, el que estaba en ese papel. Había muchas teorías por ahí muy interesantes que decías, güey, ¿por qué no le mandas esto a los escritores? Pero pues al final terminaron sin darle ni siquiera seguimiento. Ahorita Bray Wyatt y Alexa Bliss están en mundos completamente diferentes, cada uno anda en su rollo y pues terminó siendo simplemente una mala decisión. Sí, exacto. Incluso el mismo Randy Orton al día después de WrestleMania el lunes dijo, yo ya terminé con The Fiend, ya, se acabó, y es lo que hemos estado viendo claramente. Por otra parte, yo creo que más que nada aquí la empresa entendió lo que tenía con Alexa Bliss, que prefirieron darle seguimiento a ella que al mismo The Fiend. Y esa puede ser una arma de doble filo. A mí me ha agradado lo que ha hecho Alexa Bliss, creo que ha hecho un gran trabajo, se la ha rifado y prácticamente ella construyó la mejor rivalidad que tenía Raw para WrestleMania. Ya lo que pasó en WrestleMania es punto y aparte porque no fue nada de lo que se esperaba, pero ahora la tenemos con segmentos que a mí me siguen pareciendo interesantes, me intriga saber qué es lo que pasa, pero también si estos segmentos duran 3 semanas más, se fue toda la basura, porque Sí. necesitamos respuestas. Necesitamos saber qué pasa y por qué es que está sucediendo todo esto. Pero si vamos a tener a Alexa Bliss en su mismo segmentos, hablando de lo mismo y dándonos pequeñas pistas, pero nada concreto, esto se va a ir a la basura y va a ser un fracaso. Y más porque es un fracaso que va encaminado y siendo parte de un Raw que desde hace muchísimo tiempo no tiene absolutamente nada de trascendencia. Y si tú quieres alargar de más tu mejor historia contada, estás cometiendo un error tremendo.
Está como novela mexicana, así de dura 400 capítulos y 300 más. Órale. Sí, exacto. O sea, piensan darle, ya nos fue bien en la primera temporada, hay que darle una segunda temporada y una tercera temporada a ver qué sucede. No tengo problema con Alexa Bliss y lo repito, me sigue agradando el personaje, pero ya lo comenté, a raíz de lo que vi esta semana, si esto dura 3 semanas más, ya me perdiste, totalmente, ya, se acabó. Ya no me va a interesar para nada lo que haga Alexa Bliss ni lo que haga WWE con su personaje o con The Fiend, porque no puedes estar alargando las cosas de más. Tenía que acabar en WrestleMania o teníamos que tener algo en WrestleMania. Ya si lo quieres hacer posteriormente, está bien, no hay problema, pero no tenemos ninguna respuesta. Prácticamente no tenemos respuestas de The Fiend desde que fue quemado en TLC. Sí, desde ahí se desapareció. Pam, pam. Ya no, hasta pues Fastlane lo volvimos a ver, pero nada, ni siquiera. Exacto. Una palabra. Y yo la verdad es que a mí sí me dolía el perder la Far Flame Funhouse de Bray Wyatt, porque era un punto importante de las rivalidades. Y sí vendían. A mí me entretenían los segmentos de Bray Wyatt. Incluso ver a The Fiend acechar a la gente, aparecer de sorpresa en el ring, pues te emocionaba. Y sí, era de lo poco rescatable que tenía Raw, y pues perdimos eso en esta rivalidad contra Randy Orton. Sí, totalmente. La decisión correcta era hacer una Firefly Funhouse match, sin duda alguna, y nos pudieron haber entregado algo mucho mejor. Alexa Bliss se hubiera visto incluso de mejor manera, hubieses agregado más detalles y no te hubieras quedado con una lucha que fue un mano a mano normal. Y a mí me causaba mucho conflicto el saber que faltando una semana esa lucha estaba Randy Orton contra The Fiend y ya, no había estipulación. No entiendo por qué decidieron hacer eso cuando tenían una historia que te daba para más y que te daba para hacer algo realmente grande. Habíamos visto en All Elite, en uno de sus pay-per-views, en Revolution me parece, esa lucha cinematográfica donde estuvo participando Darby Allin y Sting, que fue buenísima, estuvo bien construida, estuvo bien producida, y ahí te das cuenta que se pueden hacer cosas espectaculares, que puedes vender una historia dentro de las luchas cinematográficas, porque creo yo que estas llegaron para quedarse, cuando se empezaron a hacer en su mayoría por el tema de la pandemia. Así que pudiste haber hecho algo que fuera significativo, algo que le diera un buen contexto a la rivalidad, que le diera un buen final, así ganara Randy Orton, así ganara The Fiend, que obviamente tenía que ganar The Fiend, pero no entiendo por qué tomaron la decisión de no hacerlo. No sé cómo se les ocurrió el decir va a ser un mano a mano, va a pasar esto, va a perder y ya. Y a nadie le gustó, a nadie, y más porque te dabas cuenta que iba a ser la primera lucha, la que iba a abrir el evento. Y no sé si a ti o a los que nos escuchan les pasó lo mismo, pero yo cuando me enteré que iba a ser la primera, dije, ok, aquí hay algo raro. Y aquí lo que va a pasar no nos va a gustar para nada, porque es la primera lucha. Entiendo que la primera tenga un rol importante, pero esta lucha no estaba para ser la primera. Esta lucha debió ser una semiestelar, incluso, o cerca de la semiestelar, si hubiese tenido una estipulación. Sí, sí se me hizo raro que fuera el opener, porque normalmente el opener es una lucha que prende al público, y esta lucha, aunque fuera un mano a mano, iba a ser algo completamente psicológico, un storytelling de inicio a fin, y no iba a tener mucho de agilidad o mucha emoción en ese sentido. Y había otras luchas como la de Sami Zayn y Kevin Owens, que fue esa misma noche, que encajaban mejor en esa posición de opener. Pero bueno, sí concuerdo contigo que una Firefly Funhouse hubiera estado perfecto. A mí particularmente me hubiera gustado todavía más ver una lucha en celda infernal. Siento que está perfecta la rivalidad para acabar de esa manera, en una Hell in a Cell donde fuera algo completamente físico, completamente brutal, y donde se dieran con todo. Pero pues igual Firefly Funhouse, Hell in a Cell, las dos opciones me parecían perfectas, pero pues terminó siendo lo que terminó siendo. Nada. Exacto, nada. Ahora, Charlie, por último, ya para cerrar con este bonito podcast, un gran capítulo que fluyó de una manera excelente, me gustaría saber cuál es tu dream match, esa lucha soñada que a ti te gustaría ver. Y vamos a ponerlo en dos diferentes. Una que puede suceder, que todavía está, por más chico que sea ese porcentaje, puede pasar. Y otra, pues, que desafortunadamente ya es algo imposible. Pues, mira, en esa lucha que ya es imposible,
esta lucha sí se dio, pero yo creo que si se hubiese dado en otro momento, en otro contexto, las cosas hubieran sido espectaculares. Y a mí, honestamente, me hubiese encantado ver en WrestleMania 20. Obviamente no cambio para nada la lucha estelar, es una joya, es un clásico y está en la memoria de todos. Pero a mí me hubiese encantado que ese WrestleMania fuera Eddie Guerrero contra Chris Benoit y tener a Triple H contra Shawn Michaels. Esas luchas a mí se me quedaron muy pendientes en WrestleMania. Y en verdad, para mí, siempre recordar eso es como de, neta, qué lástima que no aprovechaste esa historia que te pudo haber contado Eddie Guerrero y Chris Benoit en un WrestleMania. Lo que ellos tuvieran contado hubiera sido espectacular, porque ya se habían enfrentado, sí, pero tenían una historia previa muy grande. Y sabemos, después de lo que ocurre después de la muerte de Eddie Guerrero, después de la muerte de Chris Benoit, sabemos que esa amistad que tenían aún era mayor de lo que esperábamos. Así que para mí, ese combate entre los dos quedó muy pendiente en un WrestleMania, para ser más exactos, en ese WrestleMania 20, donde los dos pasaban por un gran momento, porque a final de cuentas son los que terminan en lo alto de esa edición. Y ahora, en cuestión de la lucha actual, que me encantaría ver, ahí sí está muy complicado, porque creo que tenemos muchísimas combinaciones que se pueden dar de buena manera, pero definitivamente me encantaría ver que... Ay, güey, es que neta la pienso, o sea, te iba a decir una, pero la pienso y como que se me viene otra cosa a la mente. Sí es muy difícil pensar en una lucha, pero yo creo que me podría quedar... Ay, güey, qué complicado. Mira, Un Dream en lo Match. que tú piensas, yo tengo Sí, la sí, mía sí. clara actual. Una lucha, porque he visto, o sea, Brock Lesnar puede ser un luchador que muchas veces no se entrega del todo, pero con un perfil de luchador en estos últimos años ha entregado combates para recordar, que es el perfil de luchador que es Daniel Bryan, que es AJ Styles, que es Finn Balor. Las luchas que tuvo contra estos tres fueron muy buenas y por ello a mí me gustaría ver un combate entre Brock Lesnar y Kenny Omega. Se me hace algo que puede sorprender a muchos y que puede ser un verdadero combatazo. Uy, sin duda, ¿eh? Estaría muy interesante. Aquí habría que ver nada más de qué manera podría llegar Brock Lesnar. Si Brock Lesnar viene con ganas de trabajar, sería tremendo. O sea, realmente sería algo muy, muy, muy interesante. Y yo creo que en un Dream Match, ya pensando, porque este ya lo tenía pensado incluso anteriormente, pero te digo, o sea, es muy complicado por todas las combinaciones que pueden haber. Y también y precisamente eso hablábamos en uno de los Extra Wrestling, o no, fue en el programa que tenemos en Instagram, en donde nos preguntaban que cuál era nuestro Dream Match, y Alan contestaba algo que ahorita me está pasando, que es que a veces te lo preguntan tan de golpe que puedes tener tu lucha, pero se te empiezan a venir todas las ideas a la mente. Y eso es algo que realmente me puede pasar. Pero yo me quedaría con una lucha entre Adam Cole y Chris Jericho. Chris Jericho para mí es el luchador más grande que ha existido. Y lo digo totalmente por ser aficionado. Igual y puede haber alguien mejor que Chris Jericho y no dudo que haya más luchadores que tengan más historia, más técnica, etcétera. Pero para mí personalmente, por situación de fanatismo, para mí Chris Jericho es el mejor en el mundo. Y por otra parte, Adam Cole se me hace que es la estrella que va a estar en WWE en algún momento cercano y que va a ser prácticamente una de las caras si se aprovecha bien. Así que ver a una estrella que ya es del pasado y que todavía te puede entregar algo interesante si realmente le ofreces un entorno atractivo, creo que te pueden dar un combate digno de recordar, un combate con una historia impresionante en el cuadrilátero, con movimientos interesantes y sobre todo con muchísima psicología. Porque si algo bueno trabaja Chris Jericho es las historias que te cuentan el ring, y el mismo Adam Cole sabemos de su calidad, así que para mí esa lucha sería espectacular. Y si estuviéramos en tiempos distintos, ver a Adam Cole contra Chris Jericho recién llegado a WWE también sería una joya tremenda, pero pues también es otra cosa que ya no se puede dar. Claro, sí, un tremendo combatazo que se puede dar y pues todavía
por muy pequeño que sea el porcentaje, en algún momento lo podremos llegar a ver. Y pues bueno, Charlie, para mí fue un gusto tenerte aquí como invitado en este gran capítulo que fluyó de una manera excelente. Charlie, antes de que te vayas, por favor, compártele a la gente que no te conoce cuáles son tus redes, dónde podemos ir a seguirte y estar al pendiente de tu contenido. Así es, pues me encuentran en YouTube como Desde la Tercera, por ahí pues estamos publicando ya nuevo contenido. Acabamos de empezar la retro review junto con Alan de Super Geek TV. Tengo los post-shows de Raw, de SmackDown, y ahí hacemos diferentes reacciones a eventos y también viene más contenido que yo sé que les puede gustar. También en Instagram me encuentran como @desdelatercera. Ahí también poco a poco estoy estando más activo, y donde sí me encuentro de manera activa 100% todos los días es en Twitter. Ahí me encuentran como @desde_la tercera, y pues para ahí, para que puedan entrar también a todo el cotorreo y a todo lo que traemos con el Extra Wrestling. Así que pues ahí están mis redes sociales, además pues de invitarlos, claro, a que no se pierdan todo el contenido que tenemos. Ya lo mencionaba, los post-shows, la retro review, el Super Geek Podcast, el Extra Wrestling, ahora que tenemos ya el Extra Wrestling recargado en Instagram los días sábados. No se lo pierdan porque yo sé que les va a gustar, y también se van a querer unir a todo esto que estamos haciendo. Perfecto, Charlie. Ahí lo tienen, gente. Recuerden, todos los links van a estar aquí abajo en la descripción. Y pues bueno, Charlie, a mí nada más me queda nuevamente agradecerte el tiempo y agradecerte el que te hayas venido para acá a grabar. Y pues, gente, igual a ustedes les agradezco que hayan llegado hasta este punto del capítulo. Y ahora sí, sin nada más que decirles, han hablado Charlie García y Jared Peraza. Nos vemos en la próxima.